En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. Un gusto poderles saludar, queridos amigos, y darles una cordial bienvenida a su programa Descifrando la Profecía, a través de Unión Radio. Y por esa razón estamos muy felices hoy de poder compartir un tema muy especial, un tema nuevo. Estamos iniciando el bloque número 2. Y Ronald, pues bienvenido. Gracias. Hoy iniciamos un nuevo bloque y no sé. Estamos contentos. Creo que el primer bloque ha sido un bloque de bendición. Sí. Hemos colocado algunas bases que nos servirán para estudiar este segundo bloque y creo que se pone un poco más interesante ahorita porque entramos de lleno a temas de interés. Yo creo que la profecía, lo que tiene que ver con el fin del mundo, con esos sucesos apocalípticos, ha llamado la atención siempre de la humanidad. Yo creo que ahorita es un momento especial para que las personas que nos han estado escuchando en el bloque 1 nos puedan seguir escuchando y como hemos estado invitando, puedan enviar sus preguntas y nosotros sería un placer contestar esas preguntas. Así es. Vamos a iniciar este segundo bloque con una pregunta bien interesante. ¿Qué relevancia tiene la estatua que soñó Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel para este año 2026 y los que vienen también, ¿verdad? ¿Qué piensas tú, Moisés? Bueno, pues podríamos iniciar diciendo que la profecía de Daniel 2 pues es uno y constituye uno de los pilares más importantes porque alcanza desde el tiempo de Daniel hasta nuestros días. Y eso significa que es muy relevante, es muy importante, ha tenido a lo largo de la historia, ¿verdad? Muchos que han aplicado todo lo que tiene que ver con el aspecto historicista. Y por esa razón, pues, es importante que nosotros podamos investigarla y compartir con nuestros amigos en esta oportunidad para que puedan conocer de primera mano si todavía sigue siendo relevante para hoy. No. A mí me gusta y me llama la atención algo en especial, y es lo siguiente. Primero, antes de ver ese punto, es un Dios que siempre está tratando de comunicarse con la humanidad. Si te das cuenta, a lo largo de la historia bíblica, desde la creación hasta nuestros tiempos, hay un Dios persiguiendo y persiguiendo, tratando de comunicarse. Podríamos hacer una pregunta: ¿por qué Dios le da ese sueño a Nabucodonosor? ¿Cuál era el objetivo de Dios con ese sueño? Principalmente, bueno, para mí, la comunicación directa con el rey, tratando de invitarlo a ser parte de un plan divino. Y segundo, el sueño revela, como lo estaba diciendo, los sucesos históricos que se iban a dar desde la época del profeta Daniel hasta nuestros días. Y la profecía, creo que lo mencionamos a los inicios de esta serie, que hay muchos métodos de interpretación profética, y mencionaste uno bien interesante. ¿Por qué utilizar el método historicista para estudiar esta profecía? Uh-huh. ¿Por qué crees? Bueno, como habíamos dicho en programas anteriores, hay diferentes tipos de interpretación bíblica hablando de las profecías. Y es importante que nosotros podamos entender cuál es el mejor método para poder interpretar. En este sentido, creo yo que el método que se utiliza actualmente en muchas confesiones religiosas separa también el tipo de ver la historia o el tipo de ver el futuro con respecto a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y por esa razón creo que es importante que nosotros podamos entender eso. Por eso, cuando vemos nosotros la historia de Nabucodonosor, su sueño, antes había mucha relevancia en cuanto a esto, a los sueños, ¿verdad? La interpretación de ellos. Y desde ese punto de vista pagano, porque hablamos de que había interpretación pagana con respecto a estos aspectos, siempre ellos tuvieron que toda revelación a través de sueños era divina. Uh-huh.
No importando, o sea, a pesar de que eran paganos, ellos lo consideraban como una revelación divina y por lo tanto necesitaba que se le diera espacio para una interpretación. Y es aquí donde entra el mensaje que Dios le da a Nabucodonosor y se lo da con un propósito, o sea, revelar la historia, revelar el futuro, revelar a través de un pagano, de un rey pagano, porque no estamos hablando que fue alguien seguidor de Dios, ¿verdad? Sino que era una persona pagana, pero vemos cómo a través de ese mensaje Dios fuera comprendido y entonces el rey pudiera entender qué era el plan de Dios para él, porque en primer lugar comenzaba con él, ajá. Y de allí en adelante, porque todos quisiéramos saber qué va a suceder. O sea, yo quisiera saber qué va a suceder mañana, de que 1 año o 2 años con respecto a mi persona, ¿verdad? Ajá. Y eso significa que es importante porque el rey fue captado, la atención del rey fue captada de parte de Dios porque él sí quería saber acerca de ese sueño, porque los sueños eran divinos y por lo tanto necesitaba una interpretación. Lo interesante es que Dios le da a Nabucodonosor un sueño que iba a ser de relevancia para sus días y como para el fin del mundo, pero la interpretación se la da a su profeta. No se la da a Nabucodonosor, o sea, le da el sueño, lo que lo podría inquietar, ¿sí? Pero se cumple lo que dice el libro de Amós, que Dios hace las cosas y se las revela a sus siervos, los profetas. Mira que lo interesante es que se lo revela al profeta. ¿Sabes qué? Durante mucho tiempo, cuando uno lee, por ejemplo, cuando yo estudiaba el capítulo 2 de Daniel, me daba cuenta de que Satanás intentó descifrar este sueño. Satanás intentó descifrar el sueño y durante un tiempo, ahí en la sala del trono del Palacio Real de Babilonia, los magos, los hechiceros, los adivinos, ¿qué más podríamos mencionar? Bueno, cualquier tipo de sabio del reino, intentaron. Hasta que un momento se quedaron fríos y dijeron, no, ya no podemos descifrar este sueño, no sabemos cómo hacerlo. Y hacen una confesión bien interesante y dicen ellos, por lo menos considero que el líder del grupo tuvo que haber dicho, o fue el que dijo, lo que el rey demanda es algo imposible, dice. No lo ha podido revelar nadie. Y nunca hubo un solo rey en toda la historia, en toda la tierra, que se atrevió a pedir algo semejante. Y dicen algo interesante. Ellos dicen, solamente, hay versiones, o la mayoría de versiones lo traduce como, solamente los dioses que no habitan con la carne. Y yo me fui a investigar un poco sobre lo que realmente ellos habían dicho, y realmente ellos en arameo utilizaron una palabra, la palabra Elaim, que podría ser el equivalente a Elohim en hebreo. Prácticamente estaban reconociendo que solamente Dios era el único capaz de revelar ese sueño. Y lo interesante es que ellos dicen, ese Dios no habita con la carne. Pero nos damos cuenta que con Daniel lo hizo. O sea, es un Dios, como te decía al principio, que ha tratado de comunicarse constantemente con la humanidad y sí puede estar cercano a nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios imposible, es un Dios cercano a nosotros. Y así como lo fue en la antigüedad, lo sigue siendo ahora. Y este sueño sigue siendo relevante ahora porque es un mensaje que él dio en ese momento a Daniel y es un mensaje que sigue siendo interesante para nuestros días. Así es, y tú dijiste algo, ¿verdad? Solo Dios puede revelar ese tipo de conocimiento. Y aquí es donde entra en escena que Dios es el Dios de la historia. Sí. Y utiliza a un pagano para poder revelar algo, ¿verdad? O para poder entregar un mensaje. Claro, necesitaba una interpretación de un profeta. Y aquí vemos nosotros cómo el plan de salvación, el carácter de Dios, un carácter de amor que alcanza a todos, nos dice de que el mensaje es universal, es un mensaje de salvación, es un mensaje de alcanzar a todas las personas. A todos. Por esa razón, vemos nosotros, como dice Daniel 2:21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea, que Él está diciendo, rey, esto te atañe a ti como también atañe a otros reyes. A los futuros. Ajá. ¿Qué fue lo que reveló Dios? ¿Cómo era el sueño? ¿Qué tipo de sueño tuvo Nabucodonosor?
Y es una invitación a todos los amigos, porque siempre es bueno repasar estas profecías. De hecho, cuando Nabucodonosor se duerme esa noche, dice que se durmió pensando en los acontecimientos finales. Claro, para ese momento, Babilonia tenía el poder del mundo, ¿sí? Humanamente hablando, no había un reino que se opusiera a Babilonia. A pesar de eso, Nabucodonosor sabía que él no era un rey inmortal y que en un momento su reino, o por lo menos él, iba a fallecer. ¿Qué sería o qué iba a pasar, por ejemplo, con los futuros reyes? ¿Será que Babilonia iba a permanecer? Y eso fue ese sueño o ese pensamiento hizo a Nabucodonosor soñar, o que Dios por lo menos se comunicara con él a través del sueño, ¿sí? Y Dios prácticamente le está contestando a Nabucodonosor, le está diciendo: mira, Nabucodonosor, tú estás pensando si Babilonia va a ser eterno, te voy a responder de una vez y te voy a decir no. Correcto. Babilonia no va a ser eterna, sino que va a haber una secuencia de reyes. Entonces, ¿cómo se comunica Dios con Nabucodonosor? A través de una estatua, ¿sí? Una estatua representada por 4 metales. Y lo interesante es que Dios le otorga a Nabucodonosor la categoría del oro, diciéndole: esta parte, tú como cabeza de oro, es porque eres importante. Sí, eres el reino superior ahorita porque yo te he querido dar esa capacidad de reinado. Luego venían otros metales y nos damos cuenta, es bien interesante, porque los metales después del oro vienen en decadencia. Hay muchos, y bueno, creo que todo humano lo anhela, soñar, pensar, imaginar que el mundo va a mejorar. A través del sueño de Nabucodonosor, Dios le está diciendo: no, al contrario, el mundo va a venir en decadencia. El oro, la plata, el bronce, las piernas de hierro y luego el barro, está demostrando que el mundo va a venir en decadencia. Por eso, cuando hay líderes religiosos o políticos que ofrecen un mundo mejor, que ofrecen la solución, que dicen: si ustedes me siguen, yo voy a solucionar el problema, si ustedes me siguen, y el mundo va a ser distinto, eso es imposible. Es antibíblico ofrecer un mundo mejor aquí. Solamente, y eso lo muestra el sueño, que solamente el reino de Cristo, cuando sea establecido, es el que va a ofrecer un reino mejor. Mira qué interesante. Nosotros como cristianos no podemos estar esperando un mundo mejor ahorita. Ni siquiera lo deberíamos anhelar. Deberíamos anhelar que Cristo venga y establezca su reino, y entonces vamos a tener un mundo mejor. Excelente. Y yo creo que esto nos demuestra que Dios desea que nosotros podamos anhelar algo mejor. O sea, vemos la fragilidad humana a través de los metales y vemos cómo a través de la historia esto ha sido interpretado. Realmente esta interpretación no es originalmente adventista. Ya los mismos judíos, los mismos padres de la iglesia, conocidos como, por ejemplo, si hablamos de Flavio Josefo, por ejemplo, interpretó que el metal del hierro era Roma. Irineo también mencionó que era Roma. Hipólito de Porto Romano. En fin, hay diferentes personajes, porque si nosotros vemos cada uno de esos metales, Dios mismo interpreta, ¿verdad? ¿Quién es Babilonia? ¿Quién es Medo-Persia? ¿Quién es Grecia? Y de ahí deja nada más entredicho Roma y la combinación. Pero lo interesante del caso es de que Dios revela e interpreta a través, o en el sueño interpreta el significado de cada uno de esos metales. Al final no nos deja a criterio personal, sino que Él mismo ya declara que esos metales eran reinos, eran épocas, inclusive era parte de la historia, porque desde el tiempo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pues son imperios que pasaron, y nosotros vemos que aún en el tiempo de Jesucristo estaba Roma gobernando, y exactamente se cumple lo que Dios había revelado a Daniel y que Dios le había dado también a Nabucodonosor. Al final de cuentas nos damos cuenta, o bueno, valga la redundancia, nosotros ahora entendemos que todo eso es una interpretación también divina, es una interpretación bíblica, es una interpretación basada en la palabra de Dios. Otra cosa interesante y que hay que hacer énfasis es que los reinos fueron consecutivos. No fueron simultáneos, pero sí consecutivos.
Es como un cuerpo, o sea, Nabucodonosor soñó un cuerpo, ¿sí? Y no hay espacio entre mi cuello y mi pecho, sino que es algo consecutivo. Y lo que pasa es que muchos han llegado a pensar que la historia no podría ser tan exacta como la profecía, como nosotros lo interpretamos, pero efectivamente sí. Porque cuando Babilonia cae, por ejemplo, en el año 538 antes de Cristo, te das cuenta que inmediatamente, ese mismo día, en ese mismo momento, muere el rey de Babilonia, comienza a gobernar el siguiente imperio. No hubo un lapso de tiempo donde los reinados se espaciaron. Cuando cae Medo Persia, por ejemplo, en el 331 antes de Cristo, el gobierno de Grecia comenzó inmediatamente. O sea, no hubo lapsos donde pudieran haber lagunas. Entonces, ahí te das cuenta que el sueño de Nabucodonosor era fiel a su interpretación, de que un reino iba a ser tras otro, un reino iba a ser tras otro. Ahora lo interesante, ¿sabes, Moisés? Es que si seguimos esta línea de que los reinos son consecutivos, cuando Grecia cae y comienza a gobernar Roma, y Roma era el último imperio en el sueño de Nabucodonosor, estamos dándonos cuenta que ¿cuál es el último reino que queda ahora por establecerse? ¿Un nuevo reino mundial? No. El de Cristo. Esa es la esperanza que nosotros deberíamos mantener viva, de que el sueño de Nabucodonosor a nosotros nos da una línea de tiempo, y el último imperio en gobernar iba a ser Roma, ¿sí? Toca el de Cristo. Deberíamos estar preparándonos para el reino de Cristo. Muchos dicen, ¿por qué es relevante ese sueño? Porque nos está indicando que el reino de Cristo está cerca. Si yo descarto, por ejemplo, y ya dejo de prestar atención a ese sueño, a esa interpretación profética, estoy descuidando mi preparación para cuando Cristo establezca su reino. Y nosotros deberíamos estar estudiando esto sabiendo que la línea de tiempo está ya a punto de terminar. Ahora, hay una clave importante en cuanto a todo esto, y es porque estamos viendo la relevancia para estos días, ¿verdad? Si todavía sigue siendo significativa esta interpretación bíblica. Y es importante que nosotros veamos el metal después del hierro, después de Roma, se queda el hierro, pero también introduce el barro, que ya no es un metal, sino que es otro elemento, ¿verdad? Que es tierra. Y entonces ese elemento es bien importante que nosotros lo analicemos. ¿Por qué razón? Porque ¿hasta dónde llega eso? O sea, ¿hasta qué momento llega? Dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 43, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y aquí vemos nosotros que a lo largo de la historia, después de Roma, han habido muchos intentos de querer establecer un gobierno mundial. Y desde ese tiempo, estamos hablando, hace muchos siglos atrás, se han tratado de unir a través de alianzas políticas, religiosas, a través de uniones familiares, el rey o los príncipes con una princesa para poder ampliar su poder político, su poder en cuanto a economía, tierras, espacio, en fin, ampliarse para poder ver si hay un reino que tenga la hegemonía mundial a tal punto que vuelva otra vez a ser como esos reinos que menciona la Biblia. Pero hay una clave muy importante, dice, no se unirán. ¿Por qué razón? Porque hay una profunda fragilidad, y en este sentido nosotros vemos cómo hasta hoy, ¿verdad? Estamos hablando, porque alguien podría preguntarse, bueno, y en esa estatua, pues yo entiendo, ya Roma ya pasó, ¿en qué momento estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo ya en esa mezcla de hierro con barro, estamos viviendo ya en la mezcla allá en los pies, yo diría en la mugre de las uñas de los pies. Ya es lo último, sí. Porque ya es lo último, y en ese sentido nosotros vemos de que, como estamos viendo, ¿qué relevancia tiene hoy esa profecía para 2026? Sigue siendo relevante porque no han cambiado las cosas. A pesar de que hay diferentes gobiernos, diferentes países que se puede decir que son los más poderosos actualmente, pero aún así no tienen la total cobertura mundial para decir de que todo el mundo se va a doblegar. Siempre van a haber otros países que tal vez van a estar a la misma altura o tal vez van a competir, ¿verdad?, en ciertas áreas. Eso significa que el 2026 sigue siendo
en los pies el barro y el hierro, o sea, continúa todavía y en ese tiempo que estamos viviendo. ¿Y qué más relevancia que eso? Si nos estás ubicando, por ejemplo, en la mugre de las uñas, es porque estamos en lo último. ¿Qué más relevancia puede necesitar este sueño para nuestros tiempos que eso? De que Exacto. ya no hay más historia, ya no hay más allá del pie, ya no hay más allá. Entonces, nosotros, como lo decía hace unos minutos, nosotros deberíamos estar más preocupados en prepararnos para el reino de Cristo, que está pronto a establecerse, a querer un gobierno universal donde podamos disfrutar o seguir disfrutando de este mundo. Yo creo que nadie con la capacidad que Dios nos dio de analizar las cosas, nadie quisiera un mundo eterno con la mancha del pecado. Nadie. A través de ese sueño Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor, yo voy a ponerle fin a toda esta maldad. Exacto. ¿Sí? Voy a acabar con todo esto, voy a establecer mi reino, porque únicamente mi reino es el que va a traer paz, es el que va a traer amor, es el que va a traer tranquilidad al universo entero. Y lo habíamos visto en los episodios pasados. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro mensaje final ahora, Moisés? Bueno, la Biblia dice en Daniel 2:34, una piedra fue cortada no con mano humana, no con mano, la cual hirió la imagen. O sea, el punto culminante de la profecía de Daniel capítulo 2 no es la estatua, es la piedra. Ese es el punto culminante. Y al final esto surge no del esfuerzo humano, no de una inclinación política, no de un asunto religioso, sino que es la mano de Dios actuando en favor de la salvación humana. Por eso, esa piedra que representa el reino de Dios es la que se establece, la que se amplía, la que al final gobierna y que por intervención divina y directa realmente nos da a nosotros la esperanza, nos da un futuro donde no está plagado, ¿verdad?, de hipocresía humana, no está plagado de ningún tinte político ni de una bandera, sino que es el mismo Dios actuando en favor de la humanidad. Amén, sí, muy bonito. Amigos, aunque nuestros grandes líderes religiosos o políticos puedan estar ofreciendo soluciones inmediatas al mal de este mundo, y aunque pueda ser loable ese anhelo que tengan ellos de un mundo mejor, es imposible que el ser humano, con la mancha del egoísmo, como lo dices, con la mancha del pecado, pueda establecer un reino que ofrezca paz, que ofrezca amor. Nosotros en este programa, por más en este episodio específicamente, estudiando o analizando un poquito sobre la estatua de Nabucodonosor, queremos hacer un llamado a las personas a anhelar el pronto regreso de Jesucristo y el establecimiento de su reino. Pero, como buenos mensajeros, como buenos receptores de este mensaje de salvación, invitar a que nosotros podamos transmitir este pronto mensaje e invitar al mundo entero, Moisés, a que se preparen para el reino de Cristo y dejen de estar soñando con un mundo mejor. Así es que Daniel 2 es profundamente relevante porque lo que nos dice es que la historia no está fuera de control, sigue bajo el control de Dios. Además, habla acerca de la fragilidad de los sistemas modernos que no pueden mantenerse en pie. Además, refleja ese fracaso inevitable de la política, de la religión, que a veces se trata hasta de unir y tratar la manera de poder como que salir, ¿verdad?, en defensa y salvación del ser humano. Además de eso, es relevante porque señala que no va a haber una superpotencia mundial humana, sino que está hablando de algo divino, de una superpotencia final, y eso lo que apunta es directamente al reino eterno de Dios. Qué mejor. Eso significa que vivimos exactamente donde la profecía dijo que viviríamos, allí, en el punto exacto. No hay Por lo pierde. tanto, hoy lo que nos queda a nosotros es estar listos, como tú decías, estar preparados, porque el reino de Dios pronto será establecido. Así que amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio. Con Moisés esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes y por supuesto la invitación abierta para que ustedes puedan comunicarse a través de las páginas de Unión Radio y puedan enviar sus preguntas y así ser parte también de este lindo programa. Así que Moisés, gracias por acompañarnos este día. Igual, y esperamos encontrarnos en el próximo episodio. Hasta luego. Bendiciones.
Esto fue Descifrando la Profecía.